Reciban un cordial saludo. En este video vamos a explicarles sobre los métodos de descenso implementados para una posterior comparación. Mi equipo está conformado por mi persona Jeremy Yescas y Cristian Montesioca. Para entrar en contexto de la implementación, vamos a explicarles cómo se inició. Aquí iniciamos con los valores, generando valores o como que valores iniciales, de cierto modo, para después crear dos funciones que son necesarias para el uso de los siguientes métodos que vamos a explicar. Primero, se requiere la importación de la librería NumPy, que esta los ayudará para las interacciones y los cálculos y todo de los métodos, y la librería Matplotlib, que esta básicamente los ayuda a graficar y entender mejor los resultados. Empezamos con generar los datos simulados. Estos datos simulados están principalmente compuestos por esta semilla, que esta semilla los garantiza que los números aleatorios sean reproducibles. Igual con datos son los números de datos. En datos X hace que esos 50 valores generados sean aleatorios y que obedezcan la distribución normal. Los datos en Y son los valores que van a tener esta variable en base a esta función cuadrática, que podemos observar de mejor manera acá. Agregado el ruido aleatorio, que este ruido aleatorio básicamente es las variaciones típicas en los datos reales. Después tenemos la generación de las condiciones iniciales, tales como el peso inicial y sesgo inicial, que estos son prácticamente los valores iniciales de los parámetros que vamos a optimizar. También tenemos la tasa de aprendizaje, que esto controla qué tan grande es el ajuste en cada iteración del algoritmo. Finalmente, las épocas, que van a ser el número de veces que recorremos los datos para ajustar los parámetros. Luego, definimos esta función, la función de pérdida, que está guiada en base al error cuadrático medio. Todas estas miden qué tan malas son las predicciones comparadas con los datos reales. Y finalmente, en este paso de inicio de implementación, tenemos las derivadas parciales. Estas derivadas parciales son de las pérdidas con respecto a los parámetros, tales como el peso y el sesgo. Para las gráficas se va a usar este mapa de calor de la pérdida, definido por esta función, donde principalmente resaltan los rangos de los valores del peso y del sesgo. Lo que quiere decir estas dos líneas de código es de que se va a crear un arreglo de 100 valores equidistantes entre menos 5 y 8. En esta tercera línea de código se va a crear la malla de 2D, donde así para cada valor del peso y el valor del sesgo se obtengan todas las combinaciones posibles. Luego, aquí en pérdidas, se va a generar la inicialización del mapa de pérdidas. Es decir, va a crear una matriz de ceros del mismo tamaño que la matriz de pesos. Para este bucle for, principalmente va a realizar el cálculo de las pérdidas para cada combinación de peso y sesgo. De igual forma, este bucle anidado for lo que va a conseguir es de que para cada par de peso y sesgo se va a calcular la pérdida utilizando la función de pérdida SM, que es de los errores cuadráticos medios entre las predicciones y los valores reales. Finalmente los van a devolver los pesos, sesgos y pérdidas como variables. Para la impresión de los resultados, se van a graficar principalmente estos resultados. Se va a hacer uso de la función, la cual va a leer los parámetros de entrada, tales como los X y Y, que son los datos de entrada, las listas de las trayectorias de optimización para cada uno de los métodos y los títulos, que son cada método que se va a desarrollar en este video. Aquí ya se genera este mapa de pérdida y aquí se configura creando estos subplots, estos subgráficos y configurándoles que sea de 2x2 y el tamaño de 14 y 12. Esta línea donde dice ejes principalmente se usa para aplanar la matriz de ejes y así facilitar el acceso a cada subgráfico. Posteriormente tenemos este bucle for que va a iterar sobre cada una de las trayectorias y sus respectivos títulos. Para después en la siguiente línea que se separen las coordenadas de la trayectoria, tantos los valores de los pesos y de los sesgos. Luego tenemos en esta línea lo que se va a crear es que se va a mostrar el mapa de la pérdida usando AmShow para así visualizar lo que viene siendo el error cuadrático medio. Principalmente en esta línea se va a crear, a trazar las trayectorias
del método como una línea roja con círculos, como podemos ver en esta variable que está definida. Y así representar la evolución del peso y del sesgo. Aquí finalmente se editan los ejes, tanto como por ejemplo el título, el principal, el eje X y el eje Y, sesgo y peso respectivamente, y la leyenda. Y aquí imprime este gráfico. Posteriormente es una ejecución de los métodos. Aquí es el llamado de cada método con respecto a cada función para así poder imprimir sus resultados y posteriormente graficar. Iniciamos con el método de máximo descenso. En esta función se va a hacer el uso de los valores definidos previamente como el peso y el sesgo. Igualmente de la lista de las trayectorias que guarda la evolución de los parámetros en cada iteración. En este bucle for se va a realizar las iteraciones en el rango de épocas que ya fue definido previamente. Igual forma se va a encontrar los gradientes mediante esta función de gradientes que van a indicar la dirección y magnitud para así actualizar los parámetros. Luego, en estas variables vemos que son basadas en base a las ecuaciones vistas en clases, donde tenemos el residuo, que es la diferencia entre las predicciones tanto actuales de las de los valores reales. Luego tenemos los cálculos del alfa, tanto en ambos parámetros, en peso y en sesgo. Y de igual forma, con la actualización de los parámetros, tanto en de peso y en sesgo, para finalmente agregarles con esta función de trayectoria append y finalmente devolver los valores tanto de peso, sesgo y trayectoria para después poder visualizar los resultados en la gráfica de calor como podemos ver en este lado derecho. El segundo método a revisar son los gradientes conjugados. Esta función de igual manera está inicializada por los valores ya dados previamente como el peso, el sesgo y la lista de las trayectorias. En esta línea de código, los gradientes de la interacción previa van a ser inicializados en 0, para así poder entrar en este bucle for, donde el rango va a ser las épocas. En esta línea de código vamos a calcular mediante esta función de gradientes los gradientes actuales en base al peso del sesgo y los valores de entrada. De igual forma, en el resto de variables a continuación que vamos a ver, vemos la similitud con las ecuaciones previamente vistas en clases, como es la ecuación 41 con el cálculo de el factor beta, que va a ser el que determina la contribución de la dirección anterior em, al gradiente conjugado actual. De igual forma, para el cálculo de la dirección conjugada, que está en base al peso y al sesgo, influenciado por este factor beta. De igual forma, el cálculo del residuo y el factor alfa, donde igual guardan similitud con las ecuaciones previstas y donde el cálculo del alfa va a ser en base al sesgo y al peso, donde sabemos que el residuo es la diferencia, esta línea es la diferencia entre las predicciones actuales y los valores reales. Y el alfa va a ser quien determina cuánto avanzar en la dirección conjugada. Para tener así la actualización de los parámetros, como vemos determinado en la ecuación 39, y de igual forma en base a las dos parámetros que son el peso y el sesgo. Para finalmente tener la actualización tanto del residuo, como es en la ecuación 40, y la dirección conjugada, que es en la ecuación 42, para finalmente tener que los devuelva los valores del peso, sesgo y trayectoria como variables, para finalmente tener esta vista de pantalla que tenemos al lado izquierdo de la presentación. El tercer método de estudiar es el descenso por el gradiente estocástico. De igual forma, este se va a inicializar con los valores ya predeterminados, que es el peso, el sesgo y la lista de las trayectorias. Se entra de igual forma en un bucle for en el rango de épocas, donde en esta línea de código de índice, la variable índice es de lo que va a seleccionar el índice aleatorio de las entradas de X y Y. Pero estos va a significar que el cálculo de los gradientes y las actualizaciones se basará únicamente en este punto. O de igual forma va a ocurrir tanto en el cálculo del residuo como en el factor alfa, que solo se van a concentrar en este punto en específico. Los parámetros de igual forma se van a actualizar utilizando los gradientes calculados con el dato seleccionado en estas dos variables
que se van a generar, que es de peso y de sesgo, para finalmente registrar su trayectoria y que se sigan actualizando los valores de peso y sesgo para el análisis posterior, que es devolver al programa tanto los valores de peso, sesgos y trayectorias para su gráfica, como podemos visualizar en la parte derecha. Tenemos la comparación ahora sí en gráficas. Podemos ver que el máximo descenso es, si tienes un problema bien condicionado y, y bien dado los datos, podemos ver que converge rápidamente, pero utiliza muchos pasos para llegar. Por lo tanto, tenemos muchos pasos, pero converge al dato. En cambio, con las decisiones conjugadas, como tienes un problema bien condicionado con el mismo problema, converge rápidamente, menos pasos que dar, llega a la misma solución. En cambio, el máximo descenso estocástico, como dijimos en las anteriores diapositivas, es rápido en grandes conjuntos de datos, ruidosa, pero explora mejor. Explora mejor, esto es lo importante, porque empieza a explorar, entonces el máximo descenso estocástico empieza a explorar entre grandes cantidades de datos y explora bastante entre el mapa. Podemos ver que tampoco converge rápidamente, no utiliza mucha memoria, pero llega al mismo punto que los anteriores dos. ¿Cómo usar cada método? Tenemos el máximo descenso, necesitamos para usar el máximo descenso, o bueno, el mejor uso del máximo descenso es un método simple y problema es pequeño o bien condicionado. Entonces, si tenemos un problema pequeño de matrices pequeñas y que sea bien condicionado, entonces más rápido será el máximo descenso. En cambio, si tenemos problemas cuadráticos grandes, sistemas de ecuaciones lineales, como en análisis estructural o mecánica computacional, que son los principales funciones que utiliza para los gradientes conjugados, podemos usar los gradientes conjugados, ya que son problemas grandes, sistemas de ecuaciones lineales grandes, que el máximo de descenso tendría que usar mucha memoria, mucho tiempo de dirección, entonces es mejor usar los gradientes conjugados. En cambio, el descenso estocástico, cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos o quieres entrenar modelos de redes neuronales, en este caso aplicable a nuestro problema principal, que es el entrenamiento de redes neuronales, entonces, si vamos a tener un problema con grandes datos y quieres entrenar una red neuronal, que es algo complicado, necesitamos un descenso estocástico. Si tenemos grandes datos, con problema bien condicionado con grandes datos, usas grandes conjugados. Pero si tienes un problema pequeño con pocas variables y bien condicionado, usas el máximo descenso. Gracias.